Mi papá era ingeniero civil, y mi papá trabajaba en la industria azucarera. Y en la industria azucarera es una industria pesada, con montones de máquinas alrededor, de motores, turbinas, calderas, tractores, camiones. Y yo recuerdo cuando yo era niño, el camión, esto es una coincidencia, no tiene nada que ver, ¿no? Pero el camión que se destacaba entre los camiones que entraban a dejar caña de azúcar al ingenio era un Scania Babis. Y había un transportista que era muy importante en esa época, en el lugar donde trabajaba mi papá, que tenía todos esos camiones, ¿no? Yo ni idea tenía de qué era lo que iba a hacer. Lo que pasó fue que cuando yo tuve 13 años, como mi papá me llevaba mucha diferencia de edad y mi mamá también, decidieron que lo más recomendable era que yo estudiara en un colegio técnico, a los efectos de que eventualmente pudiera tener un ingreso laboral sin necesidad de estudiar en la universidad. Y yo debo haber tenido algunas condiciones para eso, que yo no recuerdo mucho, pero sí alguna atracción por las herramientas y esas cosas. Entonces fui al colegio técnico, ¿no? Y a partir de ahí, con el tema de volver a casa y el trabajo de mi papá, que si bien era un trabajo mi papá era el administrador, era el gerente general, pero bueno, siempre estaban los fierros alrededor, ¿no? Y bueno, alguna habilidad debo haber tenido, porque me acuerdo como no había bicicletería cerca, uno tenía que arreglar su bicicleta. Y yo tenía un amigo que siempre decía que había que aprender a manejar, pero que si uno alguna vez había manejado algo, con sea una bicicleta, manejar un auto iba a ser más fácil. Entonces, bueno, el reparar la bicicleta y después la moto y después esas cosas, y el colegio y la cercanía con todas estas cosas hace que las cosas se vayan dando naturalmente, ¿no? Cuando surgió la posibilidad de acceder, digamos, había un aviso en un diario que era para un cargo en Scania, que pedía a un ingeniero joven recibido, que viva en Tucumán, que sepa inglés y que tenga industria, que sepa, ¿cómo se llama?, que tenga experiencia en la industria automotriz. Yo dije, no existe en Tucumán eso. No hay nadie que tenga todas esas condiciones justas. Entonces no le presté mucha atención. Pero después mi papá me dijo, mirá, salí de este aviso, ¿por qué no te presentás? ¿Qué sé yo? De acá. Yo no cumplo con esto, ¿sí? Bueno, pero presentate igual, qué sé yo. Algo cumplí. Yo tenía un buen trabajo, que no tiene nada que ver con la industria automotriz, pero bueno, me presenté. Y las cosas se dan naturalmente, ¿no? Yo no creo que... no me lo imaginé para nada, ¿no? Si yo me imaginaba algo en la época de estudiante, era trabajar en industria pesada, en la minera o una cosa así, ¿no? Sí. Experiencias de gente similar que tuvieron que irse o que se fueron, y que se fueron a la buena de Dios. Hay una enorme diferencia en el caso mío, que yo fui contenido por la empresa, ¿no? Entonces el proceso de adaptación es más fácil, mucho más fácil. Y desde lo laboral, te diría, es más o menos sencillo. Inclusive me acuerdo que alguna gente en Suecia se sorprendía de lo embebido, de lo empapado que estaba yo en algunos de los procedimientos normales de la empresa. Desde el hecho, una tontera, ¿no?, de pedir dinero para salir de viaje, por ejemplo. Los formularios que uno usaba en Suecia y acá eran los mismos, claro, porque el know-how de la empresa de Suecia se trasladó para acá. Nosotros en esa época, como no existía el mail, teníamos unos papelitos que usábamos para mandar mensajes de oficina en oficina, y el papelito era un formulario que tenía multiple choice, de acuerdo a lo convenido, y el mismo era en Tucumán que en Suecia. Entonces uno se siente en casa.
lo más difícil es para la familia, ¿no? Esa es la parte más difícil. No obstante, hoy, 20 no sé cuántos años después de eso, cuando yo converso con mis hijos me confieso haberme sentido tremendamente culpable por haberlos dejado solos en la escuela sueca, sin saber nada, y ellos me dicen, ah, pero eso era muy divertido. Así que no, no es tan... Si alguien me preguntara, yo le recomendaría hacerlo, ¿no? De todas maneras. Pero bueno, las cosas cambian también y la juventud cambia y hoy en día los jóvenes tienen otras ambiciones totalmente distintas que yo considero mucho más, no sé, tal vez menos demandantes de la que había en mi época, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día tal vez no es necesario viajar para absorber una gran experiencia, ¿no? Ya simplemente navegar en internet, uno puede ver hasta visitar museos, ¿no?